Les venimos a presentar los primeros capítulos del libro La idea de ciudad, presentado por Daniel Felipe Barrera, Julián Penagos y Nicolás Castro. Bueno, el primer capítulo trata sobre el significado de las palabras en el latín y de que las personas o los lectores, cuando leen, les dan solo un significado a las palabras. Entonces, todas estos significados de las palabras han venido perdiendo con el tiempo como su fuerza, por decirlo así. También habla de las ruinas romanas en el occidente de Europa y Mediterráneo. Bueno, Rómulo y Remo. La mamá era Luperca, que fue la que los adoptó y los amamantó hasta que crecieron. Este capítulo va a explicar y relatar la creación de la ciudad en distintas versiones. La primera relata que Rómulo es el fundador de la ciudad y de cómo Remo lo mata, hablando de la Biblia y de Caín creadores de las ciudades también. También habla de la muralla, de que Plutarco no estaba de acuerdo con esta estructura, ya que ya que él creía que la fe era más fuerte que una muralla. También hablaba de la religión, de cómo disminuye las creencias al pasar el tiempo y de cómo las personas se están alejando más de creer en un Dios. Los libros rituales. Habla sobre los diferentes escritos y de cómo hacer formar una paz en una ciudad o la guerra en una ciudad. También explica un conjunto de rituales y relatos para los reyes y las personas poderosas en ese tiempo. Entonces, los relatos que se mostraban eran como lo que le mostraban a las personas importantes para que pudieran eh, dominar la ciudad. Atrás. También habla de Plutarco y Olivo sobre las hazañas de Rómulo. Dice que Rómulo y Remo es una pequeña parte de todos los mitos que pueda existir de Roma. Bueno, la nueva comunidad. En esta parte habla sobre los sacrificios de los animales y pues en cierta parte también de las personas que se brindaban a sus dioses y a la rigurosidad y también la rigurosidad de las normas de Italia que les ofrecía. Entonces, en este capítulo dice que las personas también entraban en los sacrificios para sus dioses, para que las ciudades tengan una prosperidad y básicamente también para la salud y la economía de la ciudad. La elección solar. La elección solar habla de que las ciudades tienen como que cumplir máximo tres requisitos, o como mínimo, perdón, mínimo tiene que cumplir tres requisitos. Salud, higiene y economía. También habla de Arquías y Micelo, que Perfos les propuso riqueza y salud. Entonces ellos tenían que escoger alguna de esas dos para que pudieran crear su ciudad. Arquías escogió riqueza, logrando así que su ciudad fuera un desastre y que viniera en decadencia. Y Micelo creó Cronotas, que es la ciudad donde Pitágoras fue el fundador de la medicina. El que ven en la foto es Arquías. Y en la parte de abajo de Italia es Crotona, perdón. Em, también, atrás. También relata de cómo escogían a los guerreros y del oráculo, que el oráculo era como algo sagrado para ellos y que el oráculo les daba como el procedimiento que tenían que seguir y las ceremonias que tenían que llevar a cabo para que todo esto les pudiera salir bien. El fundador y la ciudad. En este capítulo dice que Pausanias, perdón, en este capítulo relata que Pausanias relata el lugar y el cuerpo del héroe, de donde se ubicaba, que supuestamente dice que está al frente del ágora. También dice que el creador de la ciudad debía ser el que más se viera en el ágora, o sea, de la escultura que más se viera en el ágora. También colocaban a gimnastas, escritores y guerreros, pero más que todo en el ágora tenía que ser el creador que estuviera ahí representando la ciudad. Em, eh,
También habla sobre dónde estaba enterrado Heracles y de los objetos que lo rodeaban en las tumbas. Pues la tumba de Heracles lo rodeaban unos dioses para protegerlo. Él estaba enterrado con comida, más que todo también dijeron que era miel que estaba enterrado con ella. Básicamente era como los objetos que lo rodeaban en la tumba. Eh, uno, También habla de dos ritos. El primero es de Plutarco, que consiste en arrojar tierra de ciudad en un pozo, y según el mito era que era la entrada del infierno. En el otro relataba, gracias a las epigrafías. La epigrafía es como los escritos que hay todavía de las ciudades, y básicamente relataba ciertos mitos de la ciudad. Next. El recuerdo de la fundación. Habla sobre la creación de las ciudades, pero también de algunos ritos y mitos y maldiciones. Es como el resumen de todo lo que he dicho anterior. Y en las distintas ciudades, las personas que mandaban creaban en las distintas ciudades, las personas que mandaban en esas ciudades crearon una sola ciudad, dejando sus templos intactos y las ciudades totalmente destruidas, que solo dejaban los templos. Habla también sobre las escrituras y nombres que habían en las columnas, y según ellos citaban en las columnas a ciertas personas, los escribían ahí, y estas personas que estaban escritas en estas columnas tenían que pelear con un toro. Entonces tenían que pelear con varios toros, entonces tenían que matarlos y dejar regar la sangre, o sea, degollarlos y dejar regar la sangre en la columna para borrar la maldición y el nombre del que estaba escrito. Esto es un mito. Entonces era básicamente eso. Bueno, ahora el segundo capítulo es la ciudad y el solar. Bueno, pues al principio el segundo capítulo muestran cosas interesantes donde habla del emplazamiento. Pero primero que todo, ¿qué es el emplazamiento? El emplazamiento es una idea que emplea aludir a una ubicación y nos muestra un esquema que exhibe la orientación, la forma y el asentamiento de cualquier estructura directa, básicamente. Bueno, pues en las páginas del 31 a 53 muestran como que la forma ideal de la ciudad. Según Aristóteles nos comenta que una ciudad ideal debe estar ubicada en una ladera saludable, que esté orientada al este, con vientos que estén dirigidos a la salida del sol, que el socaire esté del lado norte, el cual proporciona un buen ambiente. El socaire es el viento que bota al mar, y también esté situada en el desarrollo de actividades civiles como militares. Otra forma de verlo es Vitruvio. La idea de Vitruvio está también relacionada con Aristóteles, ya que sabemos que Vitruvio es uno de los conocedores más grandes de Hipócrates, quien es la fuente de Aristóteles. En este caso, Vitruvio propone un listado que aparece en pantalla, que es el emplazamiento saludable, que la tierra será elevada sin algún vista de escarcha y humedad. La tierra debe ser ni muy cálida ni muy fría, debe ser exactamente templada. Si la ladera está expuesta a la costa en la orientación oeste y sur, la ciudad no será sana. Y si llega viento cálido a la cara de los habitantes, causa molestias. Bueno, hubo muchas discusiones en su tiempo de cómo debía ser el emplazamiento perfecto. Muchas personas discutían acerca del emplazamiento ideal, que abarca la posición de viviendas y orientación de las vías con relación a los vientos. Vitruvio siempre estuvo presente y como vocero de sus grandes maestros griegos. Él advirtió que si las calles circulaban directamente a la dirección del viento, puede que sea un caos y que el azote del viento sea constante. Y que las casas deben orientarse en contra del viento de manera que choquen las esquinas y se dispersen sus fuerzas. De hecho, hay muchos lugares que usan una orientación ortogonal, por ejemplo Mileto, Nápoles, Pompeya y Selinonte. Aquí podemos ver unos ejemplos. El de la izquierda es la ciudad de Pompeya, ¿sí? Y la de la derecha es la ciudad de Nápoles. ¿Dónde se puede hacer emplazamiento? Ya antes mencioné que el lugar ideal para hacer emplazamiento eran las laderas, pero siempre fue así. En épocas tardías se elaboraban ciertos sacrificios, convirtiendo en este método más complicado, que sacrificaba un animal y dejaban las porciones del animal al aire libre para que una ave presa llegara y la tomara. Una vez que tomara la presa,
la primera ave que se le cayera la presa del animal, el lugar donde aterrizaba la presa sería el lugar donde sería el próximo emplazamiento. Hubo otra forma que fue dejar a una cerda embarazada y hasta el lugar donde iba a parir, el lugar iba a ser emplazado, y ese fue el lugar famoso llamado Albalongo, rechazando todo tema de salubridad que tenían ciertas reglas Vitruvio. Aunque el lugar Albalongo, mientras se está investigando sobre ella, hay muchas personas en sitio web que confirman y están totalmente calificadas que Albalonga nunca existió. ¿Cómo se organiza el emplazamiento? La organización de la ciudad ideal también en épocas tardías se originaban de los hígados animales, que servía como un espejo del universo al momento de ser sacrificado el animal. Por ejemplo, en Mesopotamia, las ovejas, que eran el animal más común en ser sacrificados, son propensas a contraer una enfermedad, dejando huellas muy visibles en el hígado. Así se organizaban las ciudades, y al momento de pasarlas, solo como agarraban la imagen del hígado y lo plasmaban en el terreno seleccionado. Bueno, continuando con este capítulo, hay una parte que dice un subtema que se llama el mundus, y empieza, rastrea todas las explicaciones y ritos, y empieza por Roma y sus creadores Rómulo y Remo. Bueno, ya entrando en el ritual etrusco, se unían a un arado, las demás se unían a un arado con reja de bronce, a un buey y a una vaca, y se trazaba un surco profundo sobre una línea señalada, y era el contorno de las murallas, y tenía el nombre de Ponerio. En el contexto del rito parece referirse a un hoyo excavado en el suelo que llevaba a una cámara abovedada. El rito en sí consistía en excavar un hoyo en la tierra virgen y se insertan las primicias de las tierras de otros lados. En esa parte también se habla que las ciudades, después de los ritos, tenían 3 nombres: uno secreto, uno sacerdotal y uno público. En este caso, Roma, el nombre secreto era Amor, el sacerdotal, Flor o Floralia, y el público, que como lo conocemos hoy en día, que es Roma. Y también se hablaba de agrimensores, era la autoridad definitiva en todo litigio acerca de la posesión de la tierra y como en las tareas propiamente topográficas. El castrum o campos rectangulares es debido a la excelente presentación que hace Polibio de la agrimensura romana al tratar de la organización militar de aquel pueblo. Sus campamentos siempre fueron edificados conforme a un modelo de planta rectangular con 2 vías principales que se cruzaban. La descripción sería que en el centro del castrum, en la intersección de las 2 vías, se situaba el principia o el cuartel general, que solía componerse de una serie de edificios alrededor de un patio parecido al foro de una ciudad, donde, dependiendo de su tamaño, se podía incluir hasta una basílica y un sacellum. Al lado se encontraban el praetorium o residencia del jefe del castrum, conteniendo otros edificios separados para los oficiales, graneros, hospital y los barracones para los soldados. También se habla sobre los rituales de destrucción. Esto se basa, la ciudad tenía un tipo de existencia tan tenaz y peculiar, según reconocía la costumbre antigua, que un jefe guerrero victorioso no quedaría satisfecho habitualmente con el incendio, arrasamiento y destrucción total de la ciudad, sino que había que deshacerla ritualmente, como para desinstaurarla totalmente. Sí. Servio menciona la ciudad que se fundaba mediante el uso de un arado también debía ser destruida con el mismo rito con que ha sido fundada. Y en una parte se planteaba una pregunta, y era cómo habría de llamarse Roma o Rémora. Bueno, pues el origen no el origen en sí, pero sí como un dato extra. Originalmente se llamaba Ruma, que quiere decir ciudad junto al río, puesto que el río se llamaba Rumón, que en etrusco significaba curso o corriente del agua.
pues ya como mi compañero explicó el origen de Rómulo y Remo, sus padres originalmente, bueno, su padre originalmente se llamaba Eneas, era un soldado troyano que llegó a la ciudad después de la batalla y se casó con la hija del rey etrusco y pues bueno, la mamá biológica de Rómulo y Remo los abandonó y como dijo mi compañero fueron adoptados por una loba y ya Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y Remo posteriormente lo asesinó. Ahorita les vamos a mostrar un video acerca de Rómulo y Remo para que entiendan mejor. Bueno, muchas gracias.